y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a la doctora Sofía Cordero, columnista, analista política y académica. Le invitamos para analizar los desafíos que hay en estos 4 años de gobierno y las relaciones con la Asamblea Nacional, en donde inicialmente ha habido una mayoría legislativa, no solo para elegir a las principales autoridades y dignidades en el CAL, en las comisiones legislativas permanentes, sino también para el trámite de proyectos de ley, como este momento se lo hace del proyecto urgente en materia económica para enfrentar a las economías criminales en medio del conflicto armado interno. ¿Cómo ve este panorama, doctora Sofía Cordero? Muy buen día. Muy buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Creo que el primer desafío del presidente es mantener esa emoción, ese sueño que dibujó en el discurso de posesión, que logró transmitir y logró identificar a la gente. Y creo que eso se puede dar con en varios espacios, con las acciones en la Asamblea que han sido certeras, como por ejemplo consolidar la mayoría, pero también tener posturas firmes que son, nos dan una idea, ¿no?, de la actitud con la que llega la bancada de gobierno, la bancada oficialista, de no dejarse de alguna manera perder, incluso amedrentar, de no dejar que sus planes se vean truncados por estrategias de poder de la bancada, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, o trampas, ¿no es cierto? Trampas que hacen simplemente perder el tiempo y boicotean la acción de la Asamblea. Ahora tenemos la sesión para ver si se le retira la inmunidad a la legisladora Esther Cuesta, y no sabemos si habrán los votos, pero eso también nos da la idea de lo compleja que va a ser la relación, ¿no?, con esta oposición que además no reconoce como legítimo al gobierno. Entonces, ese es un desafío grande, el espacio de la Asamblea. Yo creo que esa mano dura también de restringir la palabra a la Revolución Ciudadana, de alguna manera trazó la cancha, ¿sí? Si bien seguramente eso irá cambiando, y digo también porque la actitud de la Revolución Ciudadana no creo que pueda durar demasiado, y si dura demasiado se va a ir desgastando sola, ¿no? Es decir, acciones simbólicas como dar la espalda en medio de una votación o del tratamiento de alguna ley, poner letreros, etcétera, ponerse a gritar, interrumpir una sesión, todo eso no puede durar demasiado porque va a cansar y va a perder el sentido, ¿no? Va a perder el poder simbólico que pretenden ellos tener. Entonces, creo que las cosas en la Asamblea por el momento dan buenos presagios, pero sobre todo porque el gobierno tiene una actitud firme y determinada, porque parece que hemos aprendido de los 2 gobiernos anteriores, tanto de Moreno como de Lasso, que cuando no hay una oposición democrática que no reconoce las reglas de la democracia, es muy difícil trabajar en el plano de lo ideal, ¿no es cierto?, de los valores democráticos, y hay que tener estrategias para poder seguir adelante a pesar del boicot que esas fuerzas políticas siempre están emprendiendo. En ese sentido, ¿cómo debiera desarrollarse la gobernanza tan necesaria en el país si este momento cuenta con una mayoría quizás muy ajustada, muy apretada? Se eligieron autoridades con 80, con 78 votos, cuando el mínimo son 77. Ahora vienen los desafíos de los proyectos de ley. ¿Cómo consolidar esa mayoría que permita facilitar la aprobación de las leyes que ha anunciado el presidente Noboa? Creo que esa mayoría puede tener permanencia y puede consolidarse si es que el gobierno es hábil en ir más allá de lo meramente legislativo. Es decir, si en políticas y en acción
como es tan común decir ahora, en territorio, ¿no es cierto? Se ve que esa iniciativa inicial del gobierno se va consolidando y promesas se van cumpliendo, planes se van desarrollando, ¿no es cierto? Tenemos una renovación importante en la vicepresidencia y a través de María José Pinto es muy posible o podría ser muy viable que todo lo que a ella se le ha entregado, que tiene que ver con infancia, ¿no es cierto? Desnutrición infantil, primera infancia, educación intercultural bilingüe y algunas cosas más, tengan un efecto no solo en la gente, ¿sí? Y aquí me refiero a Pachakutik, tengan un efecto positivo y quizá Pachakutik, ¿no es cierto?, tenga otros motivos, más allá de lo legislativo meramente, de las negociaciones dentro del legislativo, tenga otros motivos para seguir apoyando ese proyecto. Y en general, con los independientes, aquí los social cristianos sí yo creo que es un terreno un terreno minado, ¿no es cierto?, en donde no podemos dar criterios certeros porque no sabemos en base a qué intereses juegan, pero por ejemplo independientes y Pachakutik sí pueden tener motivaciones que van más allá de lo meramente legislativo y que tienen que ver con la acción del gobierno y el desarrollo de políticas que se vayan emprendiendo. Si bien la votación de las provincias que le dieron el triunfo a Daniel Noboa con mayoría de población indígena, no quiere decir que necesariamente tienen una ligazón, un vínculo directo con los asambleístas de Pachakutik, porque Pachakutik se ha desintegrado, Pachakutik está en un conflicto muy grande. Sí puede generar, porque sin duda que son legisladores que representan a esos sectores y a esas provincias, sí puede generar ciertos intereses y ciertas compromisos que hagan que esa mayoría sea más sólida. Y por otro lado, obviamente, la habilidad de negociar en el legislativo. Creo que José de la Gasca ha sorprendido con esa capacidad de llegar con una mayoría a la primera sesión de la Asamblea y será además tarea también del nuevo presidente de la Asamblea mantener, incluso ir ampliando la mayoría, ¿no? Con, quién sabe, desertores de la Revolución Ciudadana que por ahora, y esto es importante, la Revolución Ciudadana por ahora no tiene una propuesta, no tiene qué ofrecer, tanto a sus votantes como a sus legisladores, creo yo. Ya el tema de los intereses judiciales de sus dirigentes y líderes va cayendo cada vez más en un lodazal, ¿no es cierto?, que no representa ningún beneficio para la otra gente, para los votantes, para los militantes, y se queda en eso, ¿no? Y creo que han perdido ideas, han perdido propuestas, no tienen una agenda legislativa. Tenemos a dos supuestos líderes históricos de la Revolución Ciudadana como Ricardo Patiño y Javier Lasso, que lo único que nos ofrecieron fue volver a la ley de comunicación, volver a la ley Mordaza. Entonces, ¿qué van a proponer ellos desde la oposición? Primero la pregunta es, ¿van a proponer algo o solo van a hacer acciones simbólicas de boicot y reclamos y demandas de inconstitucionalidad, demandas como por ejemplo con la bancada esta de la gente, ¿no es cierto? Trampas para tener más representación en el legislativo. Entonces, hay una pregunta grande, un gran cuestionamiento de qué va a hacer la Revolución Ciudadana. Lo bueno es que el gobierno no depende y ha demostrado que no va a depender de lo que la Revolución Ciudadana haga, ¿no? El rol de la oposición, a propósito de lo que usted señala, doctora Sofía Cordero, es importante para el peso y el contrapeso. Sin embargo, no resulta un mal negocio una oposición por oposición de comienzo, sin todavía haber motivos de fondo, oponerse a todo, oponerse por oponerse. Sin duda es un pésimo negocio y solo deja ver que la Revolución Ciudadana está partida. No sabemos qué es la Revolución Ciudadana ahora, no sabemos si es la propuesta radical del expresidente prófugo y de la ex candidata, ¿no es cierto?, que se han reunido más o menos en un binomio que defiende a rajatabla el fraude y la teoría de la tinta y etcétera, ¿no? Y que dan charlas a medios internacionales, claro, medios afines,
en torno a eso, y medios nacionales también afines a eso, ¿no? Ahora, Rafael Correa tiene un protagonismo, yo digo, excepcional, incluso más que cualquier momento durante los últimos años con esta teoría del fraude. Esa es una línea, o esa es un área, una línea, un eje de la Revolución Ciudadana. Por otro lado, están estos líderes locales o estas autoridades locales que han sido ambiguas. ¿Por qué digo ambiguas? Porque, claro, no pueden entregarse a esta teoría del fraude y a la total deslegitimación y no reconocimiento del gobierno, porque se deben a unos votantes y sería un suicidio político, ¿no es cierto? Pero tampoco se desligan, ¿no? Se desligan totalmente y hacen otra propuesta a la ciudadanía. Entonces, ellos están como en un limbo, ¿no? Como que debieran decidirse generar otra opción política, otra línea política. Yo no creo que lo hagan, yo no creo que han sido claros en su, ni siquiera que han presentado una crítica o una reflexión sobre lo que ha hecho la Revolución Ciudadana, no lo han hecho. Creo que en ese sentido a veces esperamos demasiado, o algunos analistas esperan demasiado, como que fuera una renovación de la Revolución Ciudadana. Yo no veo una esperanza por ahí. No han hecho un mea culpa, no han hecho un reconocimiento, no se han referido, por ejemplo, al caso Metástasis, no tienen una postura clara respecto a todos esos vínculos y esas acusaciones muy graves, ¿no?, que se han hecho desde la Fiscalía. Entonces, yo creo que se mantienen en un limbo en donde defienden su liderazgo local, pero tampoco se pelean con su líder y con la Revolución Ciudadana. Creo que es muy compleja esa postura, pero también son hábiles en mantenerse así durante los años y no perder los beneficios de pertenecer a la Revolución Ciudadana, que sin duda son de campañas electorales, de una serie de una red de apoyos, ¿no es cierto? Y por otro lado, una bancada que no tiene una propuesta, que no tiene no tiene más que la propuesta de la impunidad y del boicot, ¿no? Entonces, esa Revolución Ciudadana, si continúa así, se va a ir desmembrando, va a ir desapareciendo, creo yo, del escenario nacional, porque no existe como propuesta única, ¿no? Entonces, yo creo que un poco estamos a la espera de ver qué pasa con la Revolución Ciudadana. Y el resto, si hay una mayoría, ¿cómo viabilizar que se consolide esa mayoría? Por ejemplo, la posición de Pachacuti, que ha sido dividida. Pachacuti, como digo, también está en una crisis. Con la renovación y la nueva elección de la directiva de la CONAIE, se espera que esa crisis, que el movimiento indígena salga o dé un paso para empezar a salir de la crisis. Esperaríamos, va a salir de la dirección Leonidas Diza, y esperamos que haya una directiva mucho más lúcida, más ambiciosa en el sentido de unificación y fortalecimiento del movimiento indígena, y no que se deba a intereses y a ofrecimientos de la Revolución Ciudadana y que se mantenga otra vez en un limbo, ¿no?, de beneficios que le da la Revolución Ciudadana, pero alejamiento de las bases. Y eso quizá pueda repercutir en Pachacutic también, porque sin duda esa dupla tóxica que han construido entre Guillermo Churuchumbi como presidente de Pachacutic y Leonidas Diza como líder de la CONAIE se va a romper, ¿no? Entonces, pero el tema de Pachacutic no es fácil, es complejo, viene de una división ya larga desde el 2021, cuando el Pachacutic de Leonidas Diza no apoya la candidatura de Yacu Pérez, ¿no? Entonces, Pachacutic ha perdido esa capacidad también de tener liderazgos lúcidos, como digo yo, que además nunca han sido autoridades tan ideologizadas, tanto la CONAIE como Pachacutic. Ahí Leonidas Diza llegó a romper un poco con la tradición de líderes territoriales, ¿no es cierto?, de la defensa de la agenda de los pueblos indígenas, que nunca fue ideologizada y que históricamente se debe más a agendas de derechos, ¿no es cierto? Cuando tú tienes agendas de derechos de pueblos indígenas o de diferentes sectores, tú aprendes como población y como actor político a negociar con las distintas posturas políticas, y eso ha hecho la CONAIE y ha hecho el Pachacutic, y han logrado
el reconocimiento de múltiples derechos, ¿no es cierto? Pero llega Leonidas Diza y tiene una agenda que se sale de la agenda de los derechos y de la lucha política y empieza a hablar de mariateguismo, de socialismo y comunismo indoamericano, ¿no es cierto? Y yo creo que ese es solo un lapso, una piedra en el zapato del movimiento indígena y de Pachacutic, porque nunca caló. No, nunca caló en ninguno de los dos y más bien ha sido un desgaste muy duro y esperamos que eso, bueno, empiece a solucionarse, pero eso tiene implicaciones en la Asamblea. Dependerá de la habilidad del gobierno de dar una agenda, sí, un proyecto de país y una propuesta de leyes en donde Pachacutic pueda proponer, pueda participar, y también de la actitud de Pachacutic y de quienes han dado señales de esa bancada de estar abiertos a sumarse al proyecto del gobierno, ¿no? Ahora, ¿cuáles debieran ser las tareas legislativas en este nuevo periodo, doctora Cordero? A ver, eso es complejo porque también dependerá y es algo que estamos esperando todos, dependerá de la propuesta de reforma política que haga el gobierno. Si va a ir por la reforma parcial, las enmiendas, o si va a apostar por la Asamblea Constituyente. Parecería que la Asamblea Constituyente ya no está en el horizonte con tanta firmeza, o por lo menos en el corto plazo. Entonces, estamos a la espera de la propuesta de reforma política que haga el gobierno, que sin duda no puede evitarla, y dependerá de eso también, que esa propuesta unifique a la mayoría y traiga, ¿no es cierto?, traiga quizá a nuevos componentes que puedan ser desertores de la Revolución Ciudadana. Como digo, el Partido Social Cristiano no sabemos. Por otro lado está el tratamiento, bueno, lo que van a tratar ahora el caso Ligados, pero bueno, ese es un caso más de la Fiscalía, pero tiene implicaciones en el legislativo, y está el tratamiento de la ley económica urgente, que sobre todo tiene que ver con seguridad. Y creo que eso va a marcar mucho también el conflicto ejecutivo-legislativo, porque por ahí la Revolución Ciudadana puede mostrar, puede generar, ¿no es cierto?, una oposición como está acostumbrada, de boicot y seguramente saldrá en los medios con discursos que cuestionan las partes de inconstitucionalidad de la ley, el tema de derechos humanos. Y yo creo que ahí la habilidad del gobierno será discutir con quienes, no con la Revolución Ciudadana, pero discutir con sectores de la ciudadanía, con sectores en la misma bancada, ¿no es cierto? Informar mucho a la ciudadanía de cuáles son las aclaraciones que se deben hacer a la ley. Sin duda esa ley no pasará probablemente como está planteada, habrán algunos ajustes y sobre todo tranquilizar a la ciudadanía. Creo que eso es importante, tranquilizar de hacia dónde va esa ley, ¿no es cierto?, para que el discurso y los temores de que va hacia un modelo autoritario, va hacia un modelo buquelista, ¿no es cierto?, dejen de acaparar el escenario de la opinión pública y empecemos a hablar de cuestiones más reales y de los reales beneficios o peligros de la aplicación de la ley. En ese sentido, ¿cuáles cree que debiera priorizarse? Hay también de por medio las reformas constitucionales que están pendientes. Reforma parcial aprobada por la Corte Constitucional, reforma al artículo 5 sobre la ayuda militar extranjera, o las reformas a los artículos 110 y 115 sobre el financiamiento de los movimientos políticos. ¿Qué debiera pasar? Porque no hubo voluntad en la anterior administración de la Revolución Ciudadana para viabilizar y agilizar el trámite. Sin duda esas reformas que no han sido viabilizadas, ¿no es cierto?, por la oposición que hubo en la gestión pasada, van a ser tramitadas, me parece, de manera mucho más fácil ahora. Pero creo que hay que sumarle, y creo que la agenda del gobierno debe volcarse a eso también. No porque estas dos leyes que están ya en tratamiento no sean importantes, pero porque son ya cuestiones que la nueva mayoría puede solventar y puede solucionar. Pero hay temas, como mencioné antes, de la reforma política, que son importantísimos. Ya tenemos lo de el financiamiento a los partidos, pero
tenemos temas que me parecen más importantes. ¿Y por qué digo más importantes? Porque realmente el financiamiento que da el Estado a los partidos es tan mínimo o tan intrascendente si ya hablamos de la realidad de las campañas electorales en esta época, ¿no es cierto? Que no creo que sea un gran cambio. Yo creo que es una postura más política, ¿sí? Que un impacto real en quién puede participar y quién puede llegar al poder realmente, ¿no? Entonces, hablamos de campañas de mínimo $5 millones y el financiamiento de los partidos a veces no pasa de los $300,000 en algunos casos, el financiamiento estatal. Entonces, yo creo que eso es de alguna manera una ilusión, pensar que el Estado financia a los partidos y hace posible que los partidos lleguen en iguales condiciones. Eso no es así, ¿no es cierto? Entonces, eso creo que es quizá una cuestión más política, más de simbolismo, de decir, vamos a dejar de financiar a tantas fuerzas y opciones políticas que no tienen ninguna posibilidad o que no tienen ninguna propuesta, ¿no es cierto? Que bueno, eso está ya así planteado, pero realmente las opciones políticas que pueden llegar son aquellas que tienen mucho más dinero y que no lo sacan del financiamiento público. Por otro lado, el tema de la reforma política, yo creo que ya es una agenda que se ha discutido demasiado, y no solo se ha discutido, se ha evidenciado por los hechos, ¿no es cierto?, que es de urgente tratamiento y de urgente propuesta la eliminación o el retirarle las funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sería mucho mejor eliminarlo, pero eso dependerá de qué opción de reforma tome el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, creo que ese sería el inicio de un proceso de reforma política importantísimo. No solo porque tenemos muestras de sobra de que es solo una herramienta de poder nefasta, ¿no es cierto?, que desequilibra el andamiaje democrático del Estado de Derecho, sino porque actualmente tenemos una situación crítica de que no tenemos fiscal elegido o elegida, ¿no es cierto? No sabemos qué va a pasar con la elección de fiscal. El Consejo actual no está en la capacidad de llevar adelante el concurso de fiscal, eso es dramático. Y por otro lado tenemos el caso Ligados, que nos actualiza, ¿no es cierto?, todos los días de lo nefasto y la urgencia de eliminar esa agencia estatal que solo ha servido para estrategias de poder y de grupos delincuenciales, ¿sí?, de tomas del poder ilegítimas, y que es momento de eliminarlo. Por otro lado, también la reforma a la justicia, ¿no? La reforma, tantas reformas que la misma fiscal Salazar dejó planteadas, ¿no? Necesidades planteadas. Es otro eje importantísimo. Y eso creo que puede ser la ruta. La reforma política puede ser la ruta que el gobierno emprenda para tener una agenda de 4 años en el legislativo. La seguridad social es otro tema importantísimo, ¿no? Que el gobierno más bien se ha volcado por hacer una propuesta de, otra vez, que habló mucho en el discurso, eficiencia, que es importante, ¿no es cierto? Transparencia y corrupción, con estos nuevos mecanismos de tecnología para la entrega de turnos, por ejemplo. Eso es importante, pero hay un tema mucho más de fondo del financiamiento y la capacidad de permanecer saludable la seguridad social en el Ecuador, ¿no? Entonces, esas ya son reformas que van al fondo, ¿sí?, y que deben ser tratadas también dentro de una reforma política responsable. El tema de educación no hemos tratado, no hemos visto como un tema de reforma. No sé si el gobierno se lo plantea así. El gobierno más habla de emprender fortalecimiento, ¿no es cierto? Habló de, por ejemplo, capacitación para docentes, mejores sueldos para docentes, para psicólogos educativos, que es importante, pero creo que quedó, por ejemplo, pendiente de la gestión anterior, y que la ministra Palencia hablaba mucho de cómo generar seguridad en las escuelas, que se han vuelto también focos de delincuencia organizada y de captación de niños, ¿no?, y de jóvenes y adolescentes para el microtráfico o para el sicariato, y eso es muy problemático y tiene que abordarse también, obviamente, en la cartera de educación. Y así podemos hablar de salud.
¿no? Hizo ofrecimientos también el presidente en el discurso, pero no sabemos si eso va a entrar, o sea, eso necesariamente entra en la agenda legislativa, no sabemos si entra en una agenda de reformas. Eso por lo pronto creo que son algunos puntos de los que podremos discutir mucho, ¿no? Bien, a la doctora Sofía Cordero, analista y académica, columnista, diario La Hora. Muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia, Sofía. Gracias, Miguel. Buenos días. Muy amable. 7:53 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Antes de ir a la pausa, darles a conocer que por información oficial de Petroecuador ha sido designado el ingeniero Leonard Bruns como gerente general de la empresa pública Petroecuador. El directorio de Petroecuador designó a Leonard Bruns como nuevo gerente general subrogante de la empresa pública. La autoridad se desempeñaba como gerente de comercio internacional, desde donde había liderado estrategias para fortalecer la posición de la empresa en el mercado, empresa que ha ido de tumbo en tumbo, hay que decirlo. Bruns cuenta con un grado de administración de empresas, tiene títulos en la Universidad IE en Madrid, con una destacada trayectoria internacional en liderazgo comercial, desarrollo de negocios y gestión estratégica en sectores como tecnología, movilidad sostenible y energía. Leonard Bruns es el nuevo gerente general subrogante de una empresa que ha tenido inestabilidad durante los últimos años, no solo en esta administración. Vamos a la pausa y volvemos. Diálogo previsto con el doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académico en Cuenca, a propósito del pedido de la jueza nacional Daniela Camacho a la Asamblea Nacional para proceder al enjuiciamiento penal de la ex asambleísta de la Revolución Ciudadana Esther Adelina Cuesta Santana en el caso ligados por presuntos delitos penales en el país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hola, soy Alfonso Espinosa de los Monteros. Los temporales